Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por una semana más y porque en su gracia podemos continuar este precioso libro de Romanos. Me gustaría que me acompañen a capítulo 9. Ya comenzamos la semana pasada a estudiar del versículo 1 al 18 y esta semana no vamos a terminar Romanos capítulo 9, sino que vamos a llegar hasta el versículo 29, es decir, vamos a estar estudiando de Romanos capítulo 9, versículo 19 al 29. Si me acompañan con la lectura, comenzamos Romanos 9, versículo 19 en adelante. Versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas ante hombres, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dile el vaso de barro a quien lo formó, ¿por qué me has hecho así? Versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Versículo 24. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío, al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Versículo 29 y último. Como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Oramos. Señor, te damos gracias porque en esta mañana, Señor, en libertad podemos abrir tu palabra. Sabemos y escuchamos noticias, Señor, que lugares del mundo, Señor, los cristianos están siendo perseguidos, iglesias están siendo cerradas, Señor. Hermanos están reuniéndose en lugares secretos, Padre, porque, Señor, el Evangelio siempre ha sido perseguido. Y te agradamos, Señor, nos alegramos, Señor, porque en tu misericordia, en tu gracia, en este país, hasta el día de hoy podemos, Señor, reunirnos en libertad. Podemos abrir tu palabra, que tu palabra es viva y eficaz y es el único remedio, Señor, que tiene toda aquella persona que está muerta en delito y pecado, Señor. Tu palabra, Señor, es la única eficaz para poder dar vida, Señor, a un muerto espiritualmente. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor, y tu palabra a tus hijos nos desafía, nos anima, nos alimenta, nos hace fuerte. Tu palabra, Señor, es lo único que necesitamos. Por eso en esta mañana, Padre, te rogamos que por favor, Señor, nos ilumines para poder entender, Señor, estos versículos, que el Espíritu Santo, Señor, que tú has depositado en nuestro corazón, nos ayude, nos dé ese entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor, y por sobre todo, poder aplicarla a nuestra vida, Señor, para tu gloria y para tu honra. Lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si ustedes estuvieron acá o pudieron escuchar esta semana la predicación de Romanos capítulo 9, versículo 1 al 18, Pablo venía diciendo que Dios desde el vientre de Rebeca escoge a uno y al otro no, que a uno ama y que al otro aborrece, que a uno muestra su gracia y con otro muestra su ira, que a uno muestra su misericordia, termina diciendo, y a otros a quienes él se le place, endurece. Entonces, las personas al escuchar estos que hemos leído se irritan, lo encuentran injusto. Es más, las personas reprochan a Dios y le echan la culpa de su incredulidad. ¿Por qué Dios
Si Dios es amor, Dios es tan bueno, ¿por qué Dios hace esta diferenciación si nosotros se nos ha enseñado desde pequeño que no debemos hacer diferenciación de las personas, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser con todo equitativo, parejos. Pero ¿por qué Dios hace todo lo contrario que a nosotros se nos ha enseñado? ¿Por qué Dios a uno escoge para salvación y a otro escoge para vasos de ira? ¿Por qué a uno ama, por qué a otro aborrece? ¿Por qué en unos aplica su justicia y en otros aplica su gracia? Entonces el versículo 19, Pablo, con mucho amor pastoral, dice, pero me dirás, y empieza la pregunta que le hace. ¿Por qué pues sin culpa? Este es un interlocutor que está hablando con Pablo. ¿Por qué entonces se nos inculpa? ¿Por qué se nos echa la culpa a nosotros? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? La Nueva Versión Internacional dice de este versículo, entonces dirás, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? La Biblia de las Américas dice, ¿por qué pues todavía Dios me reprocha si Dios es el que elige? Si Dios es el que escoge, ¿por qué Dios me reprocha? Y esa es la objeción. ¿Cómo puede Dios culpar a alguno de pecado e incredulidad si Él mismo ha determinado en su soberanía el destino final de esa persona? Si Dios puede endurecer a quien quiere, ¿por qué pide responsabilidad entonces? ¿Y por qué Dios nos condena si al final Él es soberano y escoge a quien Él quiere? Esto es pareciera a nuestra mente humana, finita, limitada y caída, pareciera injusto, ¿cierto? Si lo vemos humanamente, pareciera injusto. Entonces Pablo va a responder al hombre, a ese interlocutor que está lidiando con él, que tiene un concepto tan alto de sí mismo, que se cree tan justo y que está inculpando al mismo Dios de ser el injusto. En el versículo 20 Pablo le responde, Romanos 9, versículo 20. Mas antes, oh hombre, está hablando con un par, con uno de nosotros, con un hombre, con un ser humano. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? La Nueva Versión Internacional dice del versículo 20, respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿para qué me hiciste así? En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿quién eres? ¿Quiénes somos para pedirle a Dios cuenta de lo que Él hace? Pareciera justo, pareciera que tuviéramos la razón al hacer esta especie de duda, tener esa especie de duda, de decir, pero esto, si tú lo lees así, parece injusto. La criatura insignificante se ha instalado en el tribunal actuando, no solo como juez, sino como un fiscal acusador que está apuntando a Dios, si leemos estos versículos. Entonces el hombre no es más que una criatura finita, limitada, que tiene fecha de inicio y fecha de término, en comparación con alguien sumamente superior que no tiene fecha de inicio y no tiene fecha de término. Entonces ya hay una diferencia. Alguien limitado, caído, finito, está cuestionando al creador del universo. Es ahora ya un poco absurdo. ¿Quién piensas que eres tú? Le está diciendo Pablo. ¿Quién te crees para que juzgue a Dios? Le está respondiendo en el versículo 20. Tal vez pareciera correcto a nuestro razonamiento humano, pero ante la soberanía divina está fuera de lugar. Incluso llega a alcanzar el sentido de impertinencia. Ya es impertinente. El apóstol está advirtiendo al hombre que no tiene derecho, y mucho menos autoridad ni poder para que el creador de todo, el dador de la vida, le dé cuenta, le rinda cuenta de sus actos. No sé si te has puesto a pensar,
en esta diferencia. La criatura creada le está pidiendo a su creador que le rinda cuenta. ¿Por qué estás obrando así? Esto para mí humanamente es injusto. ¿Cómo que a unos vas a salvar y a otros no? ¿Cómo que con él tendrás misericordia y con él impartirás tu justicia? ¿Por qué amas a uno y aborreces a otro? Esto para mí, le dice la criatura creada, finita e insignificante, no tiene sentido. Y el apóstol Pablo en el versículo 20 dice, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? La respuesta de Pablo no se dirige a quienes puedan tener preguntas honestas. Porque, hermanos queridos, esta doctrina trae preguntas. Y pueden ser honestas. Que tal vez no las vamos a entender. O tal vez nos cuesta un poco entenderlas. Pero Pablo acá le está respondiendo a una persona que pretende usarlo como excusa para seguir en su propio pecado e incredulidad, echándole la culpa a Dios de que Él es así porque Dios lo decidió. Y es más fácil, ¿cierto? Es más fácil siempre echarle la culpa a alguien más de mi pecado. Como dice la canción, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Porque nadie me ha tratado con amor. Porque nadie me ha querido nunca oír. Qué fácil, ¿eh? O de otra forma, no, yo soy así. Así me criaron. Y le gusta o no le gusta a los demás, así me voy a morir. Qué fácil. Qué fácil decirlo. Y en el mundo está bien. Está bien. Pero que un creyente tenga ese concepto y tenga esa idea de que, mira, yo soy así, si te gusta bien, si no te gusta. Hermano, hay un problema. Hay un problema. Porque la palabra dice que tú debes nacer de nuevo y cambiar. Esto quiere, las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Y todo es todo. Entonces el apóstol continúa ahí y dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y es algo tan ilógico que no sé si tú has tenido en tu mano un vaso de barro, de arcilla. Creo que ya ni se usa. Nosotros podemos tener vasos de cristal, copas de plata, de materiales más costosos y delicados. Pero creo que ya en el tiempo de Jesús se usaba mucho los vasos de barro porque era lo único que había, la arcilla. Pero no sé si has tenido un vaso de barro en la mano. Son feos. Si tú te acercas más con una lupa vas a ver que está lleno de grietas. Y no sé si te darían ganas de tomar en un vaso de barro recién hechito, ahí un poco seco, echarle agua y tomar. Debe tener mucha impureza. Entonces, ese vaso de barro insignificante le está haciendo frente ¿a quién? Al alfarero. Está parado frente a él, en su miseria. Y le está diciendo, ¿por qué me hiciste así? Y el alfarero debería hacer así, ¡pum! Y tomar ese barro y hacer otro. ¿Qué se cree este pedazo de barro insignificante en hablarme así? Y eso está pasando con el texto. Hacia eso nos lleva Pablo. Un objeto tan insignificante como un vaso de barro altercando con su creador es absurdo. Si fuera un vaso de cristal, un vaso de oro, está bien. Pero no, es un vaso de barro. ¿Qué es el barro? El barro, ¿sabe lo que es? En palabras muy simples, hasta un niño de 2 años lo entiende. Es tomar tierra y echarle agüita. Y haces esto. Y se forma el barro, ¿cierto? Eso es el barro, no tiene más mayor ciencia. El barro es agua mezclada con tierra. Es más, y si no me crees, la Biblia dice que nosotros fuimos creados ¿de dónde? Dios tomó un poco de tierra y ¿qué hizo? Formó barro con su saliva. Y ese barro le dio vida. ¿De dónde venimos tú y yo en Génesis 2:7? Del barro. Fuimos creados del polvo de la tierra. Y nuestro cuerpo contiene 70% agua. Entonces, cuando nuestro cuerpo se muere, vuelve al polvo. Agua,
polvo al barro. Somos barro. Hermano, somos barro. Nuestra realidad final es que somos barro, porque volvemos a la tierra y en la tierra desaparecemos y nos transformamos en barro. No sé si ha visto alguna vez algún documental donde pasa un ataúd que lo abren después de 20, 30 años. ¿Qué hay adentro? Barro. Barro. Entonces, nosotros que tenemos un concepto tan alto de nuestro cuerpo y de quién soy yo, y aquí vengo yo, y aquí todo me paso. Eres barro. Somos barro. No tenemos valor en sí mismos, hermanos queridos, amigos que nos visita. No tenemos valor. No somos la última Coca-Cola en el desierto. No somos nada. Esa es nuestra realidad desde que nacemos hasta que morimos. Si Dios no interviene, tú y yo nacemos del barro y volvemos al barro. No somos nada. No hay un valor intrínseco en nosotros. Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo, los que quieren notar, Salmo 103, 4. Y Dios mismo nos dice, pues polvo eres y al polvo volverás, Génesis 3, 19. Pero ahora viene lo más lindo. A mí me encanta. ¿Sabes por qué? Porque nos humilla más todavía. Ya no eres barro solamente, no somos barro solamente, no somos cualquier barro, porque hasta un barro es más digno que nosotros. Hasta un barro es más digno que nosotros. Somos un barro contaminado, putrefacto, maloliente, porque estamos contaminados por el pecado. Ya no somos ese super barro, que tal vez, pero yo soy el super barro. Contaminado, echado a perder, completamente dañado. ¿Y qué le podría decir al alfarero ese barro? Si el alfarero yo creo que tiene que acercarse así, a hacer ese vasito, porque está putrefacto, contaminado completamente. Y ese alfarero tiene ese barro contaminado, que huele mal, está haciendo un vaso. ¿Qué le podría decir ese vaso al alfarero? ¿Por qué me estás haciendo así? Mira, hazme con más curva acá. Hazme más musculoso. Hazme más bonito. Me gustaría un barro rubio, ojos verdes. No, él lo formó tal cual. Y ese barro nació. A no ser acá, y levanta la mano por favor que me gustaría escucharte. Tú le dijiste a Dios antes que te formara, mira Dios, hazme de 1,90 m. Bien güero. ¿No es cierto? De la misma forma, tú tampoco le vas a decir al Señor, mira Dios, llévame a los 75 años. Y 2 días. Y 5 horas. Ahí me quiero ir, porque ya está. Es ok. ¿Cierto que no podemos? Ninguna de las dos. ¿Qué le podríamos decir nosotros al Señor? ¿Por qué me hiciste así? ¿O por qué me llevas acá en este momento? No podemos, ¿cierto? No podemos. Entonces el alfarero hace 2 barros y el versículo 21 nos va a ayudar. Romanos 9, 21. 2 vasos. Uno para honra y uno para deshonra. ¿Ya entendemos? Y quiero que lleguemos con esta base a este versículo para que después no nos confundamos. El barro está contaminado y hay 2 vasos frente a él. ¿Cierto? ¿Cuál de los 2 vasos tiene más valor? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Ninguno. Son 2 barros sacados de la misma masa putrefacta, contaminada. El alfarero hace 2 vasos y los tiene frente a él. Ninguno de los 2 vale más que el otro. Ninguno de los 2 es más bonito que el otro. Ninguno de los 2 se le puede echar más contenido que el otro. Son iguales, parecidos, idénticos. Los 2 están ahí. Y el versículo 21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Para hacer de la misma masa un vaso para honra y un vaso para deshonra. Pablo argumenta que es igualmente arrogante que los hombres cuestionen la elección de ciertas personas que para ellos son pecadores depravados para salvación, en comparación a un pedazo de barro que cuestiona los propósitos del alfarero. ¿Te das cuenta? La doctrina de la salvación tiene acá algo puntual. Muchas veces queremos defender a Dios
y decir, no, no es tan injusto, no es así, no es que Dios a unos sí a otros, no, y queremos tratar de alivianar la doctrina de la elección. Pero Dios nos va a hacer ahora una ilustración muy bonita y nos va a presentar dos vasos completamente igualitos. El argumento está tomando de la profecía. Acompáñenme a Jeremías 18, versículos 3 y 4, porque este argumento puntual, Pablo siempre usa la escritura para dar argumento y para dar alguna información a nosotros. En lo que concierne al derecho divino sobre el hombre, Jeremías fue enviado por Dios a la casa de un alfarero. Y mire lo que dice versículo 3 de Jeremías 18. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Esa actividad del alfarero es usada por Dios para referirse acá puntualmente a su pueblo. Miren el versículo 5 de Jeremías 18, continúa. Entonces vino palabra a mí de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. La conclusión que quiere llegar Pablo acá es sencilla. Dios tiene derechos que superan el entendimiento humano. Esto es para cuestionar las preguntas del 19 y 20. Dios tiene derechos que superan el entendimiento humano. Nuestro entendimiento es tan limitado y el derecho que Dios tiene sobre su creación es tan grande que nosotros no podemos llegar a comprender. No podemos llegar a comprenderlo. Y eso hace que Él actúe de la forma que lo hace. El alfarero de la misma masa de barro tiene autoridad para hacer dos vasos diferentes, para diferentes usos. Y de la misma forma el hombre se encuentra frente a Dios como la arcilla contaminada completamente por el pecado. Entonces, la arcilla y el alfarero no son iguales. No pueden hablar de tú a tú. No pueden. Hay un abismo de diferencia entre ambos. Un abismo. Entonces, entre estos dos, tan solo la libertad del artesano de hacer y de escoger es la que cuenta. ¿Cierto? Él lo decide y él lo ejecuta sin preguntarle al barro. Ahora, si el alfarero le pregunta al barro, el alfarero estaría medio, ¿qué? Barrito, ¿qué te gustaría que hiciera contigo? Ah, un florero. Y él va. Está muerto, ¿cierto? El barro es un material inerte. No puede responder, ¿cierto? No puede reaccionar. ¿Por qué no? Porque está muerto. Es un objeto muerto. Entonces el alfarero no le puede preguntar al barro, ¿qué hago contigo? ¿Cómo te hago? ¿Te gusta sí o no? No, el alfarero hace del barro lo que a él le parezca bien y punto. No tiene que preguntarle al barro. Lo que para él le parece bien, lo tiene en su mano y hará con él lo que él desee. Versículo 22 de Romanos 9. Volvemos ahí. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y los que hemos estado atentos y han estado atentos al libro de Romanos, nosotros podemos decir que Pablo nos viene mostrando quiénes son, para que no nos pille ahora así como de sorpresa. ¿Y quiénes son estos vasos de ira? ¿Cómo a qué vasos de ira se refiere? Pablo ya nos viene enseñando cuáles son los vasos de ira, para que cuando tomemos esta lección no nos pille ahí, no nos encuentre un poquito desconectado. Mire, Romanos 2, versículo 5. Ya Pablo viene anunciando desde el capítulo 2 lo que ahora está terminando como una ilustración. Romanos 2, versículo 5 en adelante, para que podamos entender quiénes son estos vasos de ira. Romanos 2, 5. Pero por tu obstinación y tu corazón sin arrepentimiento, sigues, es un vaso, sigues acumulando dentro de ti, ¿qué dice? Castigo contra ti mismo,
para el día de la ira. Entonces, este vaso, ¿qué está haciendo por su propia concupiscencia, por su propia obstinación a seguir en el pecado? ¿Qué está haciendo este vaso? Está acumulando dentro de sí ira. Ira. Cuando Dios revelará su justo juicio. Versículo 6. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán dentro de sí ira y enojo de Dios. Esos son los vasos de ira. En palabras más simples, Dios hace dos vasos. Y es el mismo vaso que ha decidido llenarse de ira de Dios, porque no le ha reconocido al alfarero como su creador. La Biblia enseña que Dios soporta pacientemente al malo sin derramar inmediatamente la ira de Dios. ¿Qué debiera haber hecho este artesano con este vaso que se rebeló contra él? De inmediato, en la primera que hizo, tirarlo, hacer barro y crear otro. En el primer momento en que se revela este vaso de barro con su creador, el creador tiene la potestad y la autoridad y no hay quien le diga por qué hiciste eso, de tomar ese vaso de barro y arrojarlo al fuego. Toda autoridad posible, toda. El versículo 22 dice que Dios lo soporta pacientemente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos puedan alcanzar la salvación. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Dios. Ese es nuestro Dios. Dios tiene paciencia. Dios es un Dios que es tardo para la ira. ¿Y rico en qué? En misericordia. Dios tiene paciencia, tiene gracia y misericordia, dándole tiempo a estos vasos de barro que se arrepientan. Dándole tiempo, que reconozcan quién es su creador. Que ellos no vinieron acá porque quisieron, que vienen del mono. Dios los creó. Dios es el alfarero. Dios te creó, mi querido amigo, mi querido hermano. Dios te hizo. Pero los vasos de barro que están preparados para la ira no quieren reconocer a Dios como el único y suficiente Salvador. Y a esto los llama aquí vasos de ira, según el versículo 22, que el Señor aún está soportando. La idea es como que este vaso de barro, en su ignorancia, me está desechando. El poder mío es tan grande que él no lo sabe, que yo puedo hacer así nomás y arrojarlo al infierno eternamente. Pero tengo paciencia. ¿Sabes por qué hoy el Señor no ha venido aún a ejecutar su juicio en la tierra? Porque Dios quiere que esos vasos de barro que solamente le han rechazado, que vienen domingo a domingo a la iglesia y aún no hay un arrepentimiento genuino en ella y siguen viviendo en su pecado, esos vasos de ira están acumulando dentro de sí la ira de Dios y un día el Señor dirá, ¡basta! Se acabó. Y tú no puedes decir, es que nadie me lo dijo, es que nadie me lo mostró. Dios, en su infinita misericordia, día a día te concede, al darte solamente la vida, el que tú te arrepientas y le reconozca a Él como tu suficiente y único Señor y Salvador. Él es tu creador y tenemos que darle cuenta un día. Queriendo, dice, la palabra griega alude a una intención divina que puedas reaccionar. Y soportó. Dios sería justo en destruir a los pecadores a la primera vez que pecan. Sería justo. ¿Y sabes que si ocurriera eso no habría humanidad?
Porque lo que primero hacemos desde que abrimos nuestro ojo y empezamos a vivir esta vida, lo primero que hacemos es pecar, es rebelarnos contra Dios. Y Él puede eliminarlo, pero soporta con paciencia la rebelión y permite que vivan en lugar de darles todo lo que el pecado se merecen. Yo te pregunto, cuando el Señor no era el Señor de tu vida, cuando era inconverso, cuando no habías nacido de nuevo, ¿cuántas veces te reíste de Dios? ¿Cuántas veces te mofabas, te reías, te burlabas de Dios? ¿Cuántas veces? Piensa. ¿Cuántas veces eras enemigo declarado de Dios? ¿Cuántas veces al día lo ofendías? Mi querido, Dios te pudo haber consumado y castigado en ese momento y pudiste haber sido exterminado. Ya está. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque soporta con paciencia. ¿A qué se refiere con vasos de ira que él soporta con paciencia? Mire Romanos, capítulo 1, versículo 18. Pablo estás haciendo un resumen de su tesis que viene. Y el capítulo 1, versículo 18, cuando él dice que estos vasos de ira, que él los soporta desde siempre con paciencia, son las siguientes personas que hacen lo siguiente. Romanos 1, versículo 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ya vemos a alguien que está deteniendo. ¿Qué es detener con injusticia la verdad? Es tratar de hacer todo lo posible para que Dios no sea mi Señor, para que su justicia no llegue a mí. Y lo hago con injusticia. Porque lo que de Dios, versículo 19 de Romanos 1, se conoce, le es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. De modo que no hay un vaso que dice yo tengo excusa. No tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, versículo 21, no le glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias. ¿Qué vaso de barro más ingrato? ¿Qué vaso de barro más ingrato que sabiendo que Dios es su creador, no lo glorificó ni le dio las gracias? Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser vasos de barro muy sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y estos vasos de barro que hicieron eso y que están haciendo esto están preparados para destrucción. Debido a su propio rechazo de Dios, han cosechado para sí su propia destrucción. Hermano, Dios no hace a los hombres pecadores. El hombre es pecador por naturaleza. Dios lo que hace es lo que los abandona al pecado, en que ellos mismos han decidido vivir. La luz vino al mundo, pero el hombre decidió vivir en la oscuridad. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Vamos a Romanos, capítulo 9, versículo 23. Continuamos con el estudio. Ahora viene el otro tipo de vaso. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Para mí, personalmente, este es el versículo más difícil de entender. El otro lo entendí facilito. Estamos condenados. Por nuestra propia masa corrupta en que hemos sido formados, estamos desechados y contaminados. Y por ende tenemos que ir a un lugar eterno. Pero este versículo es complejo. Ambas cosas acá se presentan desde la soberanía divina. Dios soporta, por un lado, los vasos de ira, con un propósito, para hacer notoria su ira y su poder. Versículo 22. Entonces, ambas cosas están a disposición divina. Sin embargo, deben apreciarse de diferentes puntos de vista, los dos grupos.
Porque la más difícil, lo que más cuesta entender acá, es aquellos vasos que preparó de antemano para la gloria. Y el uso de preparó de antemano parece también que Pablo lo usa en otro versículo, en Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Te das cuenta que Dios preparó de antemano la salvación, preparó de antemano que ese vaso va a llevar su gloria y preparó de antemano las obras que tú y yo vamos a andar? Eso es soberanía. Eso es soberanía absoluta. Lo que a nosotros no nos debe sorprender no es que Dios haya decidido aplicar su justicia y preparar vasos de barro para derramar su ira. Como dije anteriormente, eso lo podemos entender. Lo que nos debe impresionar es que desde esa misma masa corrompida, corrupta por el pecado, haya decidido hacer un vaso de honra. Un vaso para su honra, un vaso para su gloria. Lo que nos debe sorprender es su gracia, no su justicia. ¿Se entiende? A nosotros la justicia de Dios no nos debe sorprender, porque Él es un Dios justo. Lo que nos debe sorprender es por qué Él quiso mostrar su gracia en nosotros. Porque Él quiso mostrar su misericordia en ti. Su justicia es entendible, es lo que todos merecemos. Lo que no podemos comprender es su gracia. En el versículo 22 y el versículo 23 de Romanos 9 se repite la palabra hacer notorio, es decir, dar a conocer. ¿Sabes por qué Dios creó la humanidad? Antes de eso hago otra pregunta. ¿Tenía necesidad Dios de crear al hombre? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la eternidad pasada, la Trinidad estaba satisfecha y completa. Los ángeles la adoraban en perfección. Pero Dios no podría mostrar a los ángeles su gracia, su misericordia. Por eso tiene que crear al hombre. Todo el hombre, solamente por haber nacido y descendientes de Adán, estamos contaminados. No podemos sacarnos eso, aunque nos lavemos con mucho, no podemos sacarnos. Aunque nos cambiemos la sangre, estamos contaminados. Entonces Dios va a mostrar su justicia en estos vasos contaminados. Y eso es natural. Ahora, Dios, ¿cómo va a mostrar? ¿Cómo? Él quería mostrar en algunos vasos su gracia y su misericordia. Y esto es lo que no se puede entender. Hermano querido, si tú hoy has nacido de nuevo, si Dios es tu Señor y Salvador, esto te debe hacer volar tu cabeza. Porque Dios decidió en ti, sin tú hacer nada, derramar su gracia, su misericordia. Y te ha guardado y te guardará eternamente para su gloria. ¿Te das cuenta de lo que es la eternidad? Esto es precioso, hermano. Es precioso. Todos debiéramos ir directamente al infierno y así Dios aplica su perfecta justicia y estaría bien. Pero que haya aplicado su gracia es algo que no podemos entender. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? No sé si te la he hecho esa pregunta. ¿Qué había bueno en mí? Nada. ¿Qué hice yo? Nada. Dios quiso mostrar su gracia en ti y eso es suficiente. Ahora, hay una razón de peso para, desde este momento hasta que el Señor me lleve, poder devolverle eso en gratitud y servicio. Porque Él ha depositado en ti su gloria. No eres cualquier persona. Eres luz. Eres luz en un mundo caído.
¿Estás brillando? ¿Estás siendo diferente? ¿Eres la persona diferente en el grupo donde te rodeas? Porque recuerda que en ti Dios ha depositado su gracia. Dios ha querido en un vaso imperfecto de barro depositar su gloria. Es decir, ¿sabe lo que ha hecho? En tu corazón ha depositado al Espíritu Santo. La Trinidad, Dios mismo, vive en ti. Hermano, esto es precioso. Esto es precioso. En un cuerpo corrupto como el mío, en un vaso de barro como el mío, Dios ha depositado su Espíritu. Dios está viviendo en mí. Soy templo. Hermano, ¿te has puesto a pensar eso? Eres templo. Tu cuerpo corrupto, tu cuerpo que es un vaso de barro imperfecto y sucio, porque todavía estamos contaminados por el pecado, Dios ha decidido habitar. Eso debe cambiarnos toda nuestra forma de ver la vida. ¿Sabes cuándo? Cuando estoy hablando mal, cuando estoy criticando, cuando estoy pecando. Dios está viviendo en mí. Y yo en mi carne sigo siendo la misma materia putrefacta que siempre he sido. Debe haber un cambio. Soy un depósito. No hay nada oculto que Él no lo pueda ver. Aún en la oscuridad de mi habitación, Dios está ahí. ¿Por qué? Porque vive en mí. Y todo aquello que hago en secreto, Dios lo está viendo. Dios lo está observando. 2 Corintios 4, versículo 7, dice lo siguiente. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahí está la clave. ¿Quién tiene que tomar el control en mi vida? Él. ¿Y cómo toma el control Dios de mi vida? Cuando leo, cuando estudio la palabra, cuando medito en ella, cuando oro, cuando el Espíritu Santo está tomando más y más y más el control de mi vida y estoy siendo cada día más y más lleno del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo no es orar y que el Espíritu Santo venga a mí y que esta mañana soy súper poderoso, porque el Espíritu Santo me ha tomado. No, el Espíritu Santo vive en ti y muchas veces vive en ti y vive entristecido. Por eso la palabra dice, no contristéis al Espíritu que vive en ti. Hermano, tenemos a Dios mismo viviendo en nuestro corazón. Esto tiene que ser razón suficiente de dejar de pensar en las cosas terrenales y empezar a poner mi vista en lo eterno, porque yo ya soy un ser eterno. En la mañana estábamos estudiando en la escuela bíblica. Si pudiéramos tener un concepto más elevado de lo que es nuestra salvación, dejaríamos de tener nuestros pies tan puestos en la tierra. Porque lo que estás acá sembrando y cosechando y desviviéndote por tener y conseguir, mañana se puede acabar. Y así como llegaste al mundo desnudo, así, déjame decirte, te vas. Si eres un ser eterno, si Dios te ha salvado, si ha puesto en ti el Espíritu Santo, entonces tú debes vivir como un tal. Tu mente ya debe ser eterna, arriba. Somos peregrinos. Estamos de pasada. No sé cuándo vas a otro lugar, a otro país, y ya pasa una semana y dos. ¿Qué quieres hacer pronto? Llegar a casa. No nos acomodemos al mundo, hermano. No nos acomodemos al mundo, porque el mundo no es mi hogar. No es nuestro hogar. Esto se acaba. Esto pasa muy rápido. Somos seres eternos. Versículo 24, Romanos 9. A los cuales ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. El calificativo llamado siempre lo tenemos que hacer alusión a los creyentes, ya que ningún hombre alcanza la salvación si no ha sido llamado por Dios. Los judíos, ahora
Pablo ahora se va a centrar en la nación de Israel, creían que la elección tenía que ver solamente con ellos. Ellos confundían las promesas con la salvación. Ellos confundían eso, pensaban que porque Dios había hecho promesas a Abraham, Isaac, Jacob, ellos eran parte de esas promesas, entonces esa promesa es igual a salvación, entrada al reino. Estaban confundidos. Los gentiles no eran para los judíos ajenos a la gracia de Dios, eran ajenos. Ellos no podían alcanzar la salvación porque la salvación solamente era para el pueblo de Israel. Ellos no podían admitir que Dios también los llamase. Pero ahora Pablo vuelve al argumento principal de este capítulo, que está en el versículo 25 y 26 de Romanos 9, que es que la promesa de Dios a Israel no ha fallado. Ellos pensaban entonces, Dios no ha fallado. Porque si Dios elige a quien Él quiere y nosotros no somos su supernación santa, entonces Dios ha fallado. ¿Por qué? Porque Israel va a desaparecer. ¿Dónde están las promesas que Dios le hizo a Abraham de que hará una nación grande, de que seremos de bendición a todas las naciones, de que nuestra descendencia será como la arena del mar? ¿Dónde está esa bendición? Y el versículo 25 y 26, Pablo dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada. Versículo 26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y por un tema de tiempo no vamos a ver la profecía puntualmente de Oseas, ni de Isaías después, pero Pablo cita a Oseas, donde les mostrará al pueblo judío que Dios ha decidido salvar a los gentiles también. Pero hay un remanente, y esta palabra la vamos a continuar hasta el versículo 29. Hay un remanente de israelitas que serán traídos para que se unan a la iglesia de Cristo. Entonces Dios no es que ya dejó al pueblo de Israel y ahora se dedica solamente y se enfocó solamente en su iglesia. No, su iglesia traerá a israelitas, ese remanente fiel, para continuar en ellos sus promesas. Eso es lo que Pablo está haciendo con las profecías. Y acá en esta profecía de Oseas es la primera vez que se le considera a Israel como no el pueblo de Dios, en el sentido que eran reprobados. ¿Por qué? Por su pecado y por su idolatría. Entonces, estos versículos donde está diciendo el 26, 25 y 26, los gentiles ahora serán llamados hijos del Dios viviente, versículo 26. Entonces, pero, ¿por qué los israelitas? Podemos hacer la pregunta. Hasta hoy continúan en incredulidad. Versículo 27, Romanos 9. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces, los dos textos anteriores de Oseas sirvieron para establecer la verdad de que los gentiles, los no pueblos, fueron llamados ahora a misericordia. Pero la pregunta, ¿qué de Israel a quién se le concedieron las promesas? ¿Cuál será el destino final de ese pueblo? Isaías 10, acompáñenme, Isaías 10, versículo 20 en adelante. Isaías 10, versículo 20 en adelante. Acontecerá en aquel tiempo en que los que hayan quedado en Israel y los que hayan quedado en la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Versículo 21. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo Israel fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Isaías estaba profetizando en este tiempo en el reino del sur. Acuérdense que el reino del norte fue llevado cautivo por los asirios. Todavía el reino del sur, que es Judá, no ha sido. Entonces Isaías está diciéndole, mira, por rechazar al Mesías y por tener un corazón tan duro, ustedes van a ser destruidos. Y eso ocurrió en el año 70 después de Cristo, después del rechazo del Mesías, cuando Israel fue destruida. Pero siempre queda un remanente del Señor. Siempre.
Por eso es tan importante el versículo que viene ahora, de Romanos 9, versículo 28, ya que tiene un énfasis escatológico en el futuro. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. La acción de que Dios ejecutará plenamente sobre la tierra su juicio traerá como consecuencia de salvación de que un remanente fiel de Israel serán salvos. Y cuando yo digo remanente fiel, nosotros podemos ver que Dios siempre ha tenido un grupo pequeño que le es fiel, que es su remanente. Vamos a ir viendo eso más adelante. Entonces el discurso profético de Jesús acá hace alusión también a este Romanos. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Acá está hablando puntualmente cuando venga el juicio de parte del Señor. El Señor siempre ha guardado un remanente fiel en el pueblo de Israel. Pensemos. Cuando Israel sale de Egipto, después de estar esclavo ahí casi por 400 años, entraron 70 israelitas, que eran de la tribu de Israel, las 12 tribus, 70 entraron a Egipto, y después de 400 años hay más de 2 millones de judíos, de israelitas en Egipto. A estos, este era el pueblo de Dios, este pueblo de Dios fue sacado y estuvieron 40 años esperando entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. De estos 2 millones, ¿cuántos entraron de los que se les prometió ahí en Egipto? El remanente fiel. Entonces el remanente fiel es muy pequeño. Sí. Sí, porque la Escritura dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Que la puerta, el camino que va al infierno es muy ancho. Y que la puerta, el camino que va al cielo es muy pequeño. Hermano, esto nos debe hacer examinarnos dónde está mi fe. Como digo siempre de este púlpito, una cosa es estar convertido y otra convencido. La religión hace eso. La religión me convence que soy del Señor porque hago cosas, pero mi corazón no ha sido regenerado. Porque sigo pensando siempre lo mismo, porque sigo aborreciendo al hermano, porque sigo hablando mal del hermano, porque no me importa la iglesia, porque vengo, hágame la gana, porque no quiero compartir con los hermanos. Hermano, la religión hace eso. Te convence que estás en el camino, cuando no estás en el camino. El Señor tiene siempre su remanente fiel, aún en iglesias sanas. No todos los que están en la iglesia son del Señor. Hay iglesias carismáticas que tú puedes decir, pero predican cualquier cosa, prosperidad y todo. El Señor dentro de esa iglesia tiene su remanente fiel que le ama y que se irán con Él. Y ahí están. ¿Te das cuenta que nosotros, por conocer la sana doctrina, no somos los escogidos? Es otra cosa. Acá va un tema de corazón y de relación con el Señor. No porque yo conozca la palabra y esté en una iglesia sana. Yo soy. Examinémonos, mis amados. Examinémonos si estamos o no en la fe, porque de eso va a depender mi eternidad. No depende mi futuro acá, mi jubilación, no, mi eternidad. Versículo 29 de Romanos 9, ya estamos terminando. Y como antes se dijo a Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Acá está el resumen final de la idea de Pablo que quería llevar en este capítulo 9. Si el Señor hubiese dejado a Israel a la inclinación natural de sus corazones, ellos hubieran llegado a ser tan perversos como Sodoma y Gomorra. ¿Te das cuenta? Que Israel no es porque fuera el pueblo de Dios que Dios formó a través de Abraham, son los escogidos, el pueblo santo. No, esto no es físico, esto es espiritual. El pueblo escogido, el real sacerdocio, la nación santa es espiritual.
dentro de ellos hay israelitas y están los gentiles. Ese es el pueblo de Dios. Y esto es lo que todavía el pueblo de Israel no lo entiende. Por eso el muro de los lamentos está lleno de papelitos que dicen, oh Dios, envíanos pronto al Mesías. ¿Te das cuenta que todavía están en una ceguera espiritual? Pero dentro del pueblo de Israel hay un remanente fiel que Dios, en su soberanía, en su gracia, y porque Dios es un Dios de pacto, y el pacto abrámico es un pacto incondicional que depende solamente de Dios, Él, a través de un remanente pequeño de israelitas, Él va a seguir continuando sus promesas. Si el Señor hubiese dejado a Israel a la inclinación natural, sería un Sodoma y Gomorra más. Pero Dios hace pacto con ellos, con Abraham. Entonces, a no ser por la misericordia divina, Israel hubiese seguido el mismo camino que los demás, hubiesen terminado siendo consumidos ¿cómo? Con fuego y azufre. Isaías 1:9, se los leo. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Y el original hebreo de este texto dice literalmente, si Yahvé de los ejércitos no nos hubiera dejado un pequeño resto, seríamos Sodoma y Gomorra. La nación desaparece, porque es una nación idólatra, pagana. Y eso pasa cuando nosotros creemos que porque hemos estado en la iglesia desde pequeño, porque mi mamá vino siempre y me inculcó, yo soy el Israel. Ya tengo esa salvación adquirida. ¿Por qué? Porque ya los acompañé siempre. Ese es el engaño que hay hoy en día en la iglesia. Que las personas creen que porque han asistido siempre, porque los jóvenes piensan que porque acompañan a sus papás, a sus mamás desde pequeños, ya son. Y la salvación, mis queridos hermanos, es personal, no se hereda. Así como Israel no heredó la salvación de Abraham, de Jacob y de Isaac. De la misma forma, nosotros no le podemos dar la salvación a nuestros hijos, no se la heredamos. No le podemos heredar la salvación a nuestros padres. Es personal. Isaías 1:9 lo dice. Volvemos a Isaías, a Romanos 9:29 y estamos terminando con esto. Si el Señor no hubiera escogido todos, por su justicia estaríamos en el infierno. Entonces, la doctrina de la salvación, de ser escogidos por el Señor es bíblica. Si el Señor no tuviera escogidos, que aún faltan salvarse, ya hubiera destruido a Israel y a la humanidad completa. Pero Dios con paciencia permite que vivan para mostrar su misericordia porque todavía hay un remanente que salvar. El día en que esté completa su obra, que todos sus escogidos ya nazcan y sean salvados, vendrá el fin. Si Dios no hubiese hecho pacto con Abraham, Israel hubiese sido extinguida como las demás naciones. Siempre pienso yo que cuando una persona esté predicando el Evangelio y ese interlocutor que está escuchando, el Señor le abre sus ojos espiritualmente y cree, y es el último de sus escogidos, ¡pum! Se acabó. Se acabó. Por eso hoy es el día de salvación, mi querido hermano. Mi querido amigo, hoy es el día de salvación. Porque tú no sabes cuándo el Señor va a venir. El Señor puede venir hoy por su iglesia. Y se acabó. Ya no hay vuelta atrás. Pablo está mostrando que la misericordia de Dios dentro de una humanidad completamente corrompida, Dios ha decidido separar un remanente, su pueblo, su iglesia. Esos son los vasos de misericordia. Si Dios no hubiese intervenido en tu vida, seríamos como Sodoma y Gomorra. Y solamente quedaría esperar el juicio de Dios. Recuerda que somos vasos, corrompidos, inservibles, destinados a ser quemados por el fuego. Ese era nuestro destino eterno, era nuestra realidad.
Pero Dios, que en rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermano, ¿qué estás haciendo con la gracia que Dios ha derramado en ti? Eres un vaso de barro que Dios ha depositado su gloria. Llevas a Cristo. Eres embajador de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Esa es la pregunta con que Pablo nos lleva a meditar en esta mañana. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Y qué nos ha dado? Ni más ni menos que a Él mismo. Cristo está en nosotros. Por consecuencia, nada, absolutamente nada puede ser igual al viejo hombre. Si el viejo hombre sigue controlándote, si sigues contaminado en tu propio pecado, hermano, examínate. Examínate y pídele al Señor perdón y que no seas ese vaso de ira preparado para la destrucción. Porque ambos vasos están en la iglesia. Pero solo uno el Señor lo usará eternamente para su gloria. Señor, te damos gracias. Porque tu palabra, Señor, es preciosa. Señor, nos muestra una forma tan clara, Padre, a través de una ilustración tan simple, que de una misma masa contaminada, que es el barro, Señor, nos ha formado. Y que todos merecíamos, Señor, tu ira y tu justicia. Pero tú has decidido, Señor, derramar tu gracia, Padre. Señor, por favor, te pido en esta mañana, Señor, que tú seas escudriñando los corazones. Que si aún no son tuyos, Señor, que puedan, Señor, llegar a ti en arrepentimiento y fe. Sabiendo, Señor, que tú eres el único digno y eres el único en recibir la honra y la gloria, porque tú eres el alfarero, Señor. Tú eres quien nos hizo, pero también tú eres el que en tus manos tiene de nuestro destino eterno. Te pido, Dios mío, por favor, en esta mañana, que seas convenciendo de pecado, de justicia y de verdad, Señor, a aquellos que aún no te conocen, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.